El Paleolítico. El Paleolítico del griego palaios antiguo del litos piedra significa etimológicamente piedra antigua, término creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865 en contraposición al del Neolítico, el cual significaba edad moderna de piedra. Es el periodo más largo de la existencia del ser humano y se extiende desde hace unos 2 millones de años en África hasta hace unos 12.000 años constituyente junto al Mesolítico, el cual era la fase de transición y el Neolítico. La llamada Edad de Piedra, denominada así por la elaboración de utensilios líticos, ha servido a los arqueólogos para caracterizarla en diferente forma a la posterior Edad de los Metales. Aunque esta etapa se identifica con el uso de útiles de piedra tallada, también se utilizaron otras materias primas orgánicas para construir diversos artefactos, hueso hasta madera, cuero, fibras, vegetales, etc. Durante la mayor parte del Paleolítico inferior, las herramientas líticas eran gruesas, pesadas, toscas y difíciles de manejar, pero a lo largo del tiempo fueron haciéndose cada vez más ligeras, pequeñas y eficientes. El hombre del Paleolítico era nómada, es decir, su vida estaba caracterizada por un desplazamiento continuo o periódico. Economía. La economía paleolítica era depredadora, del tipo de caza-recolección, y con ella cubrían sus necesidades básicas: alimento, vestimenta y vivienda. La caza fue un poco importante al principio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida de que el ser humano progresó física y tecnológicamente, la caza fue cobrando mayor importancia. Los primeros homínidos, incluidos los australopithecus y Homo habilis, apenas eran capaces de cazar. Vivían de la recolección de vegetales comestibles, por ejemplo, tubérculos, raíces, cortezas y brotes tiernos, frutas y semillas. De capturar pequeños animales, como insectos, reptiles, roedores, polluelos, huevos, entre otros. Y de animales muertos o enfermos que encontraban. Carroña sobre todo. Eran animales oportunistas. Los Homo erectus ya cazaban, pero su verdadera base alimenticia siguió siendo la recolección y la carroña, así como las aperturas, así como las capturas oportunistas o con trampas. Los verdaderos homínidos cazadores son el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, que sin embargo nunca dejaron de comer vegetales, pequeños animales o carroña. Sobre los grandes yacimientos de Torralba y Ambrona en Soria, España, una prueba clara de que este homínido cazaba son las lanzas de madera de Schöningen, con 400.000 años de antigüedad. Los neandertales y Homo sapiens también aprendieron a pescar por medio de arpones, redes y anzuelos. Su tecnología. En esencia, las técnicas de fabricación de utensilios no cambiaron demasiado a lo largo del Paleolítico, a pesar de la multitud de culturas que han llegado a diferenciarse. Lo que sí se produjo fue un proceso de perfeccionamiento más o menos constante de la obtención de las formas deseadas. Los útiles de piedra se fabricaron por medio de diversas técnicas de talla, entre las que se destaca la persecución. Se golpeaba el núcleo de una roca de rotura concoidea, cuarzo, cuarcita, sílex, obsidiana, etc. Como un persecutor de piedra, percutor o duro, o de cuerna de servido superior, se llegó a tallar la piedra por presión, además de por percusión, consiguiendo mayor control sobre el resultado. En el Paleolítico, las sociedades tenían una característica: la baja población y por ende grupos muy pequeños. Todo esto se debe a que los recursos eran muy limitados, debido al territorio en el que se encontraban. Su esperanza de vida era demasiado corta, como mucho 35 años de edad. Se dividían en los llamados clanes. Todos los utensilios que tenían eran todos los componentes del clan. En las zonas donde había mayores grupos de personas tenían que ver con la cantidad de recursos. Las excavaciones, o sea los yacimientos de estos clanes estaban próximos unos a otros. A partir de esto, los arqueólogos elaboraron una hipótesis de las posibles relaciones entre estos debido a su cercanía. La mayoría de estas son consideradas bandas, grupos pequeños de cazadores, recolectores, nómadas.
de carácter igualitario, sin claras diferencias entre sus miembros, sin líderes formales y que vivían en campamentos estacionales o cuevas. Al ser de reducido tamaño, en estos grupos no debía existir ni especialización ni división del trabajo. Cada miembro del grupo era capaz de hacer todo para sobrevivir, al margen de las capacidades individuales, mayores en unos individuos que en otros. Dado en la diferencia sexual propio de los homínidos, es posible un cierto reparto de tareas entre sexos. Aquellos casos en los que la potencia física fuese esencial o se produjese un embarazo. Y quizá también en función de las edades. El acceso a la mayoría de los bienes de carácter colectivo debía ser libre. Algunos serían de uso privado, como las herramientas, ropas o adornos, pero la posibilidad del robo sería muy reducida por la movilidad implícita a su tipo de vida, lo que limitaría la capacidad de acumular bienes, y por los sistemas de intercambio recíproco, que serían predominantes. Al ser tan escasa la población y tan dispersos los grupos humanos, las bandas no podrían sobrevivir sin intercambiarse miembros entre ellas para armonizar las proporciones entre ambos sexos. A su vez, la práctica de la hexagamia serviría para establecer redes de larga distancia basados en los vínculos sociales y culturales entre los grupos, los cuales se reunirían temporalmente en unidades mayores, el clan o la tribu. Habían desarrollado ciertas creencias religiosas y espirituales pertenecientes al Paleolítico Medio. Los neandertales presentan un comportamiento funerario complejo, caracterizado por hechos como que enterraban a sus muertos, les ofrecían ofrendas, artefactos líticos, flores o restos de animales, y en algunos casos manipulaban los cuerpos. La religión y la espiritualidad, así como el arte, podrían haber surgido entre las sociedades tempranas del Paleolítico Inferior. Existe una placa grabada hace 300.000 años en Alemania y una posible figura antropomorfa de 250.000 años en Israel. Solo son ejemplos aislados de arte paleolítico, no habiéndose generalizado las manifestaciones simbólico-artísticas hasta la aparición del Homo sapiens. Estas evidencias se remontarían a por lo menos 75.000 años, consistiendo en unas placas grabadas y pintadas, así como una serie de conchas marinas perforadas, halladas todas ellas en Sudáfrica, en la cueva de Blombos. En Europa se han encontrado gran cantidad de obras de arte posteriores, pintadas o esculpidas en las paredes de las cuevas, arte parietal, o decorando elementos de uso cotidiano, arte mueble, que abarca artefactos de piedra, hueso o marfil, como arpones, puntas de lanza o bastones. No se sabe cuál era el objetivo de estas representaciones simbólicas, pero es posible que tuvieran alguna finalidad mágica o religiosa, ya que su temática está íntimamente relacionada con el medio natural. Las Venus paleolíticas no proporcionarían, según algunos autores, un indicio, ya que podrían haberse utilizado para asegurar el éxito en la caza o para lograr la fertilización de tierras o femenina. Otras veces han sido explicadas como representaciones de la madre tierra, similar a la diosa Gea, siendo descritas además por James Harrod como representantes de las mujeres y hombres en chamánicos procesos de transformación espiritual. División del Paleolítico. Como el Paleolítico es un periodo de la prehistoria tan extenso, los expertos lo han dividido en 3 momentos diferentes, que cada uno supone una evolución del anterior. El Paleolítico Inferior, desde hace unos 2.85 millones de años hasta los 127.000 años antes del presente, AP. Paleolítico Medio, hasta los 40.000 a 30.000 años antes del presente. Paleolítico Superior, hasta alrededor de 12.000 años antes del presente. Esta periodización solamente es válida en su totalidad para Europa y las áreas de África y Asia más cercanas. Para el resto del Viejo Mundo y América se han comenzado a desarrollar diferentes periodizaciones, pero todavía no se han establecido consensos acerca de su utilización. Características principales del Paleolítico Inferior. Así pues, comenzamos hablando del Paleolítico Inferior arcaico y sus características para que podamos conocer cómo vivían y se organizaban los primeros homínidos que poblaron la Tierra. Los tipos de humanos en el Paleolítico Inferior. Para encontrarnos con los primeros antepasados de los humanos, debemos que irnos a África y encontrarnos con los Australopithecus, una especie bípeda, que habitaban tanto en el centro como el oriente y el sur de África. Sin embargo, no eran demasiado parecidos a los humanos actuales, y no podemos hablar de la verdadera evolución de la humanidad
si solo nos fijamos en estos, ya que eran muy parecidos a los simios. Es el Homo habilis, la especie que permite que la evolución humana realmente comience a progresar. Estos primeros humanos aparecieron en África, siendo el Homo habilis el responsable de fabricar la primera herramienta. En Asia, sin embargo, también hay constancia de la aparición de los primeros homínidos, que se bautizaron con el nombre de Homo erectus, y que se encontraron en las actuales China e Indonesia. Estos fueron los primeros en nuestra especie que fueron capaces de usar el fuego. Características principales del Paleolítico Medio. Los homínidos del Paleolítico Medio. En este momento fue cuando apareció un nuevo homínido, el Homo neanderthalensis, que apareció en Europa y que mostraba una capacidad mayor en el uso de las herramientas, así como una construcción más elaborada de las mismas. El hombre neandertal era también nómada y vivía en cuevas donde se cobijaba. Era cazador y por este motivo su vida estaba relacionada con los flujos migratorios de los animales que consumía. Durante más de 70.000 años, este nuevo habitante estuvo en nuestro planeta y, de hecho, los historiadores y arqueólogos determinan que a esta especie de homínido es al que debemos los primeros ritos funerarios, o también el uso del fuego como forma de alumbrarse por la noche. Su evolución permitió que se perfeccionaran las herramientas de caza, como ya hemos apuntado, pero también las técnicas con las que se apresaban y mataban a los animales para poder alimentarse. En África es donde aparece el Homo sapiens sapiens, es decir, el primer pariente del ser humano. Esta especie fue la más próxima al ser humano y se distribuyó por Europa, por el sudeste asiático y el centro de Asia. Se trata de una evolución con respecto a los demás homínidos, puesto que presentan nuevas habilidades que les permitían cazar animales de gran tamaño, controlar el fuego y hacerlo formar parte de su vida cotidiana, construir refugios para poder vivir más cómodamente, crear herramientas mucho más detalladas y elaboraban sus propias prendas para abrigarse y protegerse mejor del frío. Características principales del Paleolítico Superior. En el periodo de la prehistoria del Paleolítico nos encontramos con la última etapa, se la conoce como Paleolítico Superior, es decir, el momento previo al cambio de periodo y que nos llevará al Mesolítico. De entre las características del Paleolítico Superior que merecen ser mencionadas, destacamos las siguientes. El hombre neanderthalensis se extinguió de forma completa. En su lugar, el Homo sapiens sapiens comenzó a adoptar el protagonismo dentro de los homínidos. En este periodo de la prehistoria es cuando el perro es domesticado por los primeros humanos. Durante este momento aparecen herramientas tan útiles como es el arco. Dentro del Paleolítico Superior, el arte empieza a perfeccionarse y, por lo tanto, se perfeccionan las pinturas rupestres, pero aumenta la expresión artística con la aparición de grabados en cuevas, como las que hay en la cueva de Lascaux o de Altamira. En este momento, las herramientas líticas se perfeccionan y se desarrollan diferentes técnicas de trabajo mucho más detalladas y minuciosas que les permitirán mejorar sus habilidades de caza. Aparición del Homo sapiens. De entre todos los elementos más destacados de este periodo de la prehistoria destacamos que es el momento en el que aparece el Homo sapiens, es decir, nuestra especie. Hace 200.000 años ocurrieron diferentes cambios climáticos en nuestro planeta que conllevaron a la extinción de múltiples especies. Entre ellas se encuentra el Homo neanderthalis y el Homo floresiensis. El Homo sapiens apareció en estos periodos de climatología adversa y finalmente fue la única especie que sobrevivió a estas alteraciones del tiempo. Desde entonces, es el único homínido que vive en la Tierra y ha evolucionado y perfeccionado sus técnicas para poder sobrevivir en un medio tan hostil como es la naturaleza.